Amigos de Tuto Contable, sean bienvenidos al nuevo video, continuando con el tema acerca del régimen laboral en construcción civil. Vamos a finalizar el día de hoy con la parte teórica, explicándoles algunos conceptos antes de ingresar ya a detallar en sí con la parte práctica o en sí con el desarrollo de la tabla salarial que se dan a estos trabajadores. Entonces, para el día de hoy lo que vamos a abordar es en sí de manera específica a las asignaciones que se dan dentro de este tipo de régimen de construcción civil. Recordemos además que ya existen 3 videos anteriores a este donde te he venido explicando punto por punto acerca de la parte del marco legal de este tipo de régimen, en la cual he ido abordando paso a paso, detalle a detalle, de todos los conceptos remunerativos que se otorgan dentro, valga la redundancia, de este régimen. Vamos a empezar para la presente oportunidad con las asignaciones que se otorgan dentro de este régimen, y como primera asignación tenemos por escolaridad, y también se le asigna una asignación si en caso el trabajador llegase a fallecer, una asignación por sepelio. Vamos a ver cuánto es que se le asigna por el concepto, por la asignación de escolaridad, que equivale básicamente a 30 jornales básicos anuales. Recordemos que si lo enfocamos desde la perspectiva de un operario, su jornal diario va a estar, como ya lo venimos o ya lo hemos detallado en anteriores videos, en este caso para un operario le corresponde 71.80, pero lo que nos dice aquí es que la asignación por escolaridad te van a otorgar a razón de 30 jornales básicos anuales, y si queremos sacar pues a cuánto le corresponde por día, eso lo tenemos que ir ya desmenuzando de manera mensual y de manera diaria. Vamos a ver qué es lo que tenemos que entender o saber para que se reciba esta o se le asigne esta asignación por escolaridad. En este caso o para este tipo de regímenes se abona por cada hijo menor de 18 años en edad escolar y 22 años si tienen estudios técnicos y universitarios, y lógicamente se consideran edad escolar, es decir, para aquellos niños que están desde los 3 años hasta los 18 años, que estén cursando pues estudios en alguna escuela, ya puede ser jardín o universidad, que estén previamente acreditados con una constancia de estudios. Entonces, si se corrobora dicha constancia, pues entonces se le otorgará o se le dará a aquel trabajador que está dentro del régimen de construcción civil un jornal equivalente equivalente a 30 jornales básicos anuales. Por ejemplo, aquí vamos a ver el caso de un operario, como te estaba mencionando, que gana o tiene un jornal diario de 71.80, y lo multiplicamos 71.80 para sacarlo de manera anual, porque eso es lo que nos establece la normatividad, por 30, ¿no? Y esto no será igual, por ejemplo, a si hacemos una multiplicación rápida a 2154. Esto es lo que recibirá por todo el año si trabaja lógicamente todo el año el trabajador, pero también como las planillas o los sueldos o los jornales se le otorgan de manera semanal y otras veces quincenales o también mensuales, lo tenemos que ir calculando de acuerdo entonces a esos parámetros. Entonces, para sacar de manera mensual será el anual entre 12, ¿verdad? Porque eso es lo que trae un año, 12, y esto nos dará 179.50, que se estará otorgando de manera mensual, pero también lo podemos sacar de manera diaria, y entonces solamente tenemos que dividir 179.50 entre 30, ¿verdad? Para sacar la asignación por escolaridad de manera diaria, y esto no será más que
5.98 que se le estará otorgando por hijo. Recuerda bien, por hijo, a cada trabajador que esté acreditado con su hijo que esté en estudios, ya sea jardín, primaria, secundaria o estudios superiores. Entonces, eso es lo que va a recibir por asignación de manera diaria. Y ahora si aquí nosotros multiplicamos por 7, si el trabajador llegase a trabajar los 6 días que son de manera obligatoria y un día de descanso por 7, en este caso, entonces semanalmente se le estará otorgando por esta asignación 41.90 si un trabajador es operar. Y así se les va a calcular para las demás categorías, ya sea para el oficial y también para el peón, dependiendo de los jornales diarios que perciban estos trabajadores. Bien, entonces ese es en cuanto a la asignación por escolaridad, y también se le va a otorgar una asignación por sepelio siempre y cuando las partes acuerden que la asignación por sepelio, valga la redundancia, se abonará a los familiares de las trabajadores o de las personas que hayan fallecido durante la vigencia del contrato de trabajo, y esta asignación le va a corresponder a esos familiares de una UITED. Es decir, en este caso estamos hablando de 4.400 para el presente año si en caso el trabajador llegase a fallecer, si tiene un contrato laboral vigente. Siempre y cuando recuerden que para que un trabajador pertenezca o reciba los conceptos remunerativos de acuerdo al régimen de construcción civil, tiene que pasar la obra presupuestada, tiene que ser mayor a 50 unidades impositivas tributarias. Caso contrario, será o se tratará el régimen laboral de acuerdo al régimen común. Bien, entonces eso es en cuanto a las asignaciones que se dan dentro de este régimen. Ahora vamos también a abordar o a hablarte acerca de las gratificaciones, que al igual que en el régimen común o en otro régimen, también se les otorga ya sea por fiestas patrias, así como también por Navidad. En este caso, o a este tipo de trabajadores, recordemos que se les trata de manera un poquito diferente, porque de acuerdo a la condición del trabajo, también y a las especificaciones del trabajo, en este caso, se les otorga 40 jornales básicos si el trabajador laboró en una misma obra por los 7 meses anteriores para las gratificaciones de fiestas patrias, y también en este cálculo se va a hacer de correspondiente de acuerdo al trabajador, que va a hacerse de acuerdo a tantos séptimos como meses hubiera laborado para fiestas patrias. Entonces el cálculo se hará de acuerdo a las séptimos como tantos meses hubiese elaborado. Y en cuanto a las gratificaciones por Navidad, también va a corresponder a 40 jornales básicos, siempre y cuando también el trabajador haya laborado 5 meses antes a las fiestas navideñas, antes de la gratificación por Navidad. Es decir, que el trabajador haya laborado en la misma empresa durante los últimos 5 meses antes de llegar a Navidad, o en todo caso también haya laborado durante los últimos 7 meses antes de llegar a fiestas patrias. En ese caso entonces le corresponderá el íntegro de todas sus gratificaciones. Caso contrario, también en este caso, si no ha laborado los 5 meses o los 7 meses, en el caso de Navidad, el trabajador percibirá tantos quintos como meses hubiera laborado el trabajador. Por ejemplo, un operario que gana 71.80, que es su jornal diario, lo multiplicamos por 40, porque recibe 40 jornales básicos, y esto nos dará un total de 28.72 en el caso de gratificaciones por fiestas patrias. Entonces, de manera mensual, esto será 28.72 entre 7, porque ya que para fiestas patrias nos dice que es a razón de séptimos, y esto no será más que 410.30. Y para sacar entonces la gratificación diaria, simplemente dividimos 410.30
entre 30. Entonces a cada trabajador se le estará otorgando gratificación diario por 13.70 y semanalmente cuánto es que estará recibiendo si el trabajador llegase a trabajar los 6 días que es de manera obligatorio. El séptimo día lógicamente es de su descanso, pero en este caso para las gratificaciones también se le computa ese día de descanso o el día dominical. Entonces en este caso el trabajador por fiestas patrias, gratificaciones por fiestas patrias, semanalmente estará recibiendo 95.70 para fiestas patrias. Y de igual manera se va a calcular para Navidad, pero en este caso ya no será por entre 7, no será en este caso entre 5, y haremos nuevos cálculos y el nuevo resultado estaremos dividiendo entre 30 y así entonces estaremos llegando a calcular su gratificación por Navidad semanal que se le tiene que otorgar a estos trabajadores. Bien, entonces ese es en cuanto a las gratificaciones, espero que haya quedado claro. También hay que tener en cuenta que si el trabajador ingresa a una obra y es cesado antes de cumplir un mes calendario, percibirá tantas partes proporcionales de los séptimos o los quintos del monto de cada gratificación mencionadas, y así como también esto se calculará de acuerdo entonces a los días que haya laborado, como te expliqué aquí, de la gratificación semanal que percibirá el trabajador. Para eso nos sirven los cálculos, tanto hacerlo de manera mensual, de manera semanal y de manera diaria también, si nosotros queremos, para saber cuánto es que le corresponde a cada trabajador por este concepto de gratificación. Ahora sí, también pasemos a un tema muy importante que también se da dentro de este régimen, y no solo dentro de este régimen, también dentro del régimen común, que es en cuanto a las horas extras. A diferencia del régimen común, que se le otorga una sobretasa del 25% para las 2 primeras horas y una sobretasa del 35% a partir de las 2 siguientes horas, en el régimen de construcción civil se aplicará una sobretasa del 60% y una sobretasa del 100%. ¿Y qué es lo que corresponde para la sobretasa del 60%? Corresponde también para las 2 primeras horas, y a partir de la tercera hora será una sobretasa del 100%. Recordemos que ambos casos deben ser calculados sobre el valor de la hora ordinaria del jornal básico del trabajador. Es decir, si por ejemplo un operario que su jornal básico diario es de 71.80, esto se dividirá entre 8 horas, que es el horario máximo que debe laborar cada trabajador, percibirá un jornal por hora de 8.98, ¿verdad? Entonces, si hace horas extras, vamos a suponer que hace 4 horas extras, de las cuales 2 lo hace a una sobretasa del 100% y 2 lo hace pasando las 2 a partir de la tercera hora. Entonces en ese caso le corresponderá el 60% por 8.98, que en este caso es 5.39 por las 2 primeras horas. En este caso hará un total de 10.77, y las 2 siguientes horas, entonces como ya pertenece a partir o es a partir de la tercera hora en el mismo día, valga la redundancia, esto tendrá una sobretasa del 100%, es decir, recibirá 8.98 por las 2 horas. En este caso será 17.95, ¿verdad? Entonces eso es lo que recibirá un trabajador: 10.77 más 17.95 por haber elaborado 4 horas extras en un solo día. Y así el trabajador haya acumulado más horas extras en diferentes días, debemos de tener en cuenta cuántas horas laboró al 60% y cuántas horas laboró a una tasa del 100%. Bien, eso es en cuanto a las horas extras. Y también, para finalizar, tenemos que mencionar en cuanto al concepto remunerativo, en este caso de las indemnizaciones. Las indemnizaciones que le corresponden a los trabajadores del régimen de construcción civil, en este caso es a la CTS, que es el 12%, y a las participaciones en las utilidades, que es el 3%, haciendo un total entonces
del 15%, ¿verdad? Que va a recibir los trabajadores por conceptos de indemnizaciones en este tipo de régimen. Esto equivale entonces, como les menciono, al 15% durante que el trabajador va a estar laborando en la misma empresa, y esto se computa para el tiempo de servicio que va a brindar a un mismo empleador. A dicho cálculo también tenemos que tener en cuenta que se le van a incluir las horas extras, las cuales se computan como horas simples y no como la sobretasa que vimos anteriormente. Por ejemplo, también vamos a verlo desde la perspectiva de un operario que su jornal diario es 71.80. Para efectos de calcular la indemnización, lo primero que tenemos que tener, como nos dice, es también calcular de las horas extras que se hace el trabajador, y estas se computan como horas simples. Vamos a suponer que dicho operario durante una semana hizo 6 horas extras, las cuales se va a multiplicar por su jornal por hora que recibe este operario, que es 8.98 como lo vimos anteriormente, y esto hará un total por el concepto de horas simples de 53.85. Y como nos dice que las indemnizaciones se le otorga el 15% de su jornal, en este caso para las horas extras, para la indemnización de las horas extras también se le hará el 15%, en este caso de 53.85. Esto será en todo caso 8.08 por el concepto de indemnizaciones que le corresponde por haber hecho horas extras. Además, también tenemos que calcular la indemnización por el concepto de CTS y participación en las utilidades, que es el total del 15%, y esto se calcula, como nos menciona, de su jornal básico, es decir, de 71.80 por el 15%, esto será igual a 10.77. 10.77, y si nosotros queremos saber cuánto es que se le debe otorgar por semana, lo multiplicamos simplemente por 6 y esto nos dará 64.62 que se le va a otorgar por el concepto de indemnizaciones de manera semanal si se le paga a los trabajadores dentro de este régimen de manera semanal, o de manera quincenal estaremos multiplicando ya por los 15 días, y así podemos ir calculando de acuerdo a los días que nosotros vayamos a otorgarle de manera efectiva su pago. Entonces, eso es en cuanto a las indemnizaciones y de los demás conceptos que te he hablado en este presente material, la cual ya queda entonces por finalizado en cuanto a la parte teórica, y aquí en adelante vamos a ir abordando ya en sí con un ejemplo de todos los conceptos remunerativos que se le otorgan dentro de este régimen. Para ello, amigos, espero que el presente material haya sido de mucha utilidad, y si es así, recuerden que es el cuarto video de este tema, revisar los demás videos para que sí quede claro. Para ello, no te invito a que le apoyes a este contenido y exclusivamente a este tema, y te suscribas al canal y me sigas por todas las redes sociales de este canal, que estamos subiendo temas contables. Hasta la próxima.